28 de junio de 1986, Estadio Cuauhtémoc. Francia finaliza su participación en el Mundial de México 86, consiguiendo el tercer lugar tras vencer a Bélgica, cerrando así un ciclo virtuoso en el que consiguió el cuarto puesto en el Mundial de España 82, ser campeón por primera vez de la Eurocopa en 1984 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. El gran responsable de este periodo de protagonismo y éxito del fútbol francés es sin dudas Michel Platini, quien pronto anunciará su prematuro retiro del fútbol. No hay indicios del futuro sombrío que le espera a la selección francesa. Tras el Mundial de México, la Federación Francesa debía afrontar un futuro sin Platini. Por su parte, el entrenador Henri Michel ostentaba una buena imagen. Exjugador de la selección y con apenas 40 años, se había ganado el puesto tras conseguir la medalla dorada con la selección sub-21 en los Juegos Olímpicos y tras ese ansiado logro le ofrecieron la selección mayor. Michel cumplió el objetivo al alcanzar el podio mundialista. El desafío en este nuevo ciclo era mantener el nivel de competición sin una figura como la de Michel Platini. El primer objetivo de este nuevo ciclo era defender la Eurocopa en la edición que se disputaría en Alemania en 1988, pero primero debía ganar las eliminatorias para clasificar. Francia compartía grupo con Unión Soviética, Alemania Democrática, Islandia y Noruega. El 10 de septiembre de 1986 debutaría empatando ante Islandia de visitante, mientras que en la segunda fecha caería derrotada de local por 2-0 ante Unión Soviética, finalizando el año mundialista con algunas dudas. El 29 de abril de 1987 es la fecha en la que situamos el comienzo de este nuevo ciclo tormentoso. Es que aquella jornada sería la última vez que Michel Platini jugaría oficialmente para Le Bleu. El partido correspondía a la tercera fecha de la clasificación para la Eurocopa. En el Parque de los Príncipes, con una victoria 2-0 ante Islandia, uno de los mejores jugadores de la historia de Francia se despedía con apenas 32 años, finalizando un ciclo en el que tuvo enorme influencia. En 72 apariciones entre 1976 y 1987, fue capitán en 49 ocasiones, consiguiendo 41 goles y convirtiéndose, en aquel momento, en el máximo goleador en la historia de la selección de Francia. Un año más tarde, el 23 de mayo de 1988, Platini organizaba su partido de despedida rodeado de figuras como Diego Armando Maradona, Hugo Sánchez, Lothar Matthäus e incluso contó con la presencia del Rey Pelé en las tribunas. El amistoso, que rendiría tributo al crack francés, se jugaría entre la selección de Francia frente a un combinado que se denominó Resto del Mundo. Mientras el público coreaba su nombre, la selección francesa comenzaba a padecer su ausencia. Mientras tanto, Francia se jugaba la clasificación para la Eurocopa 88. En junio volvería a perder ante Noruega y posteriormente conseguiría un insuficiente empate en Moscú ante Unión Soviética. La vigente campeona de Europa quedaba rápidamente eliminada de la próxima edición sin siquiera poder asistir a la cita en Alemania. El mediocre desempeño la dejaría en el tercer lugar con 6 puntos, consiguiendo solo una victoria en 8 partidos, convirtiendo solo 4 goles en todo el proceso clasificatorio y obteniendo los mismos puntos que una selección débil como era Islandia, quedando a 7 lejanos puntos de la Unión Soviética, la ganadora del grupo que clasificaba a la Eurocopa. El impensado y desastroso rendimiento de la selección provocó que las miradas se posaran sobre el entrenador Henri Michel, que comenzaba a ser cuestionado por la prensa. Es realmente increíble cómo en tan solo un año el seleccionado francés pasó de ser de los mejores de Europa y del mundo a ser un equipo mediocre. La nueva etapa sin Platini no había comenzado para nada bien y encendía las primeras alarmas de preocupación. Pero esto sería solo el principio.
El entrenador debía dar vuelta a la página lo antes posible y concentrarse en las eliminatorias para el Mundial de Italia. Era imperioso levantar el nivel de la alineación francesa si no quería volver a quedar eliminada. Para colmo, Henri Michel tuvo un inconveniente con el, por aquel entonces, joven goleador y promesa, Éric Cantona, quien declaró contra su entrenador por no convocarlo en un partido amistoso. Cantona lo tildó de saco de mierda y la Federación Francesa lo suspendió por un año. Mais je souhaite qu'un jour on s'aperçoive qu'Henri Michel est l'un des plus incompétents sélectionneurs du football mondial. Mais ce qui veut dire que demain il vous appelle et il vous dit Éric Cantona, je vous sélectionne contre la Norvège, vous n'y allez pas. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. Je lisais un truc de Mickey Rourke, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Para la clasificación al Mundial de Italia, a Francia no le tocó un grupo sencillo, pero a su favor se otorgaban 2 cupos para 5 selecciones. Junto a Yugoslavia, Escocia, Noruega y Chipre, la selección francesa buscaría su 4ª clasificación consecutiva a la Copa del Mundo. En septiembre del 88, el equipo galo comenzaría su camino hacia el Mundial con una importante victoria de local ante Noruega, rival con el que ya se había enfrentado en la clasificación a la Eurocopa y al que no había podido vencer, en un partido muy disputado que se destrabó en los últimos minutos con un penal que Jean-Pierre Papin convirtió en gol. Il a une forte personnalité. Oh là là, et les buts de Jean-Pierre Papin, c'est l'essentiel, c'est à l'image de... Henri Michel respiraba un poco más aliviado. Francia mereció la victoria ante un duro rival que había ido a buscar el empate. La eliminatoria había comenzado con un ansiado triunfo y el camino parecía allanarse. En la segunda fecha, Escocia y Yugoslavia habían empatado, lo que le permitía a Francia la posibilidad de liderar el grupo 5, ya que en el próximo encuentro era de visitante ante la selección más débil del grupo, Chipre. La selección chipriota, para que tengan una idea, había participado hasta ese momento de 38 partidos de eliminatorias mundialistas, perdiendo en 36, sí, escucharon bien, en 36 ocasiones. Por si esto fuera poco, Francia y Chipre ya habían compartido grupo en las eliminatorias para el Mundial de España 82 y los resultados hablan por sí solos. El equipo galo ganó 7-0 en Chipre y de local repitió la goleada por 4-0, redondeando un global de 11-0. Una curiosidad de aquel antecedente es que el 4-0 a Chipre sería el último partido que Henri Michel disputaría para su seleccionado como jugador. Apenas 6 años más tarde se enfrentaba como entrenador, buscando una nueva y predecible victoria. El entrenador repetiría el mismo 11 inicial que ante Noruega. Pats en la portería, Sonor, Golí, Casoni y el capitán del equipo Manuel Amorós en la defensa, en el mediocampo Div, Sossi, Passy y Bravo, y en la delantera Papin y Suerev. La única diferencia táctica con respecto al partido anterior es que Bravo jugaría más retrasado, una decisión un tanto extraña teniendo en cuenta que jugaban ante un rival muy inferior. Todos los jugadores pertenecían a la liga francesa, siendo PSG, Mónaco y Marsella los principales equipos de donde provenían. El primer tiempo no resultó tan sencillo como parecía y Chipre logró cortar el juego frecuentemente para que Francia no llegue a crear oportunidades. A pesar de que el campo de juego no estaba en buenas condiciones, el equipo francés tampoco tuvo juego creativo como para romper la barrera defensiva. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, Daniel Suerev consiguió abrir el marcador y llevar tranquilidad al cuerpo técnico. Vraiment, ce qui pouvait arriver de mieux. Et on a vu Jean-Pierre Papin se jeter sur ce ballon qui avait été effleuré de la tête par Andreas Stavros à la suite d'un centre. On ne voit que la femme à la suite d'un centre de France. En el segundo tiempo, Francia no pudo ampliar la ventaja y faltando poco más de 10 minutos para el final, increíblemente Bravo derribó a Cantilos regalándole un penal a Chipre. Será Pitas quien iguala el partido entre la incrédula mirada de los jugadores franceses y también de los apenas 2.500 chipriotas que esperaban una nueva goleada en contra. En los minutos finales, el equipo de Henri Michel no mostró un espíritu ganador
dando una imagen apática, sin orgullo, desalmada. Estaban empatando contra uno de los peores seleccionados de Europa y su juego se mantenía igual. El deshonroso empate en Nicosia encendió las críticas más despiadadas de la afición francesa, que veía que el equipo continuaba en un derrotero cada vez más negativo. La Federación Francesa decidió terminar el ciclo de Henri Michel tras aquel empate. El entrenador, que había jugado su último partido como jugador de la selección francesa justamente ante Chipre, 6 años después volvía a despedirse ante el mismo ignoto rival, esta vez en la posición de entrenador. Increíblemente, el destino de Henri Michel estaría marcado por el seleccionado de Chipre. En muy poco tiempo, Francia había sido eliminada de la clasificación a la Euro y ponía en riesgo su participación en el Mundial de Italia. La situación era tan desesperante y su figura tan influyente que rápidamente su nombre recorrió los pasillos de la federación, que sin dudar lo volvió a convocar. Así es, estamos hablando de Michel Platini, quien volvía al seleccionado tan solo un año después de su retiro, pero no para lucir una vez más la casaca número 10, sino para ocupar el flamante cargo de entrenador. Con nula experiencia en la dirección técnica, la arriesgada decisión pondría a prueba sus condiciones en este nuevo rol bajo un clima tenso que solo podía calmarse al escuchar el nombre de Michel Platini. Bajo la nueva dirección técnica, el armado del equipo sufrió algunas modificaciones. El principal cambio fue la inclusión de Jean Tigana, jugador que se había retirado de la selección pero que Platini convenció para que vuelva a vestir la camiseta de Francia. También haría cambios en la delantera. Papin y Zverev serían reemplazados por Stéphane Paillet y Christian Pérez. Este último debutaría con la selección por su gran presente en el PSG. El debut de Platini en las eliminatorias comenzaba de la mejor manera. A los 3 minutos, Pérez, el debutante, ponía a Francia en ventaja. Sin embargo, en menos de 10 minutos, Yugoslavia conseguiría empatar. En el segundo tiempo, Le Bleu volvería a convertir de la mano de Sossi, pero increíblemente los yugoslavos no solo volverían a empatar, sino que lograrían dar vuelta al resultado, faltando pocos minutos para que termine el partido. Savicevic. Se sabía que iba a ser un partido arduo y difícil, pero la derrota sobre el final después de estar 2 veces en ventaja fue otro duro golpe de asimilar en el debut de Platini. La selección de Francia cerraba así el 88 sin jugar la Eurocopa, con cambio de entrenador y un decepcionante comienzo en la clasificación al Mundial de Italia 90. En marzo de 1989, el seleccionado francés comenzaba el año con otra parada complicada rumbo al Mundial de Italia. Debían intentar vencer a Escocia en Glasgow para mantenerse en las primeras posiciones del grupo. Para colmo, un mes antes, los escoceses se enfrentaron a Chipre de visitante y los chipriotas estuvieron a punto de conseguir la misma hazaña que ante Francia, pero en el último minuto del tiempo extra, Richard Gough consiguió el 3-2 en favor de Escocia en un dramático final. Los 2 puntos agónicos conseguidos por los escoceses serían fundamentales en la lucha por la clasificación. Por su parte, Platini continuaba haciendo cambios tácticos. Pasó del 4-3-3 a un 5-3-2, incluyendo al joven Laurent Blanc y restituyendo a Papin y Zverev en el 11 inicial. Sin embargo, los cambios no surtieron efecto y el equipo sufrió otra derrota por 2-0, dejando a Francia al borde del abismo. Finalizada la primera ronda, el balance era negativo y la recuperación que se esperaba frente al fracaso de la Eurocopa no ocurría. De hecho, los números eran similares a la mediocre campaña de Henri Michel. Un partido ganado, 1 empatado y 2 derrotas. La llegada del ídolo tampoco pudo torcer el rumbo descendente del seleccionado. 2 partidos, 2 derrotas. Es así que Francia quedaba con 3 puntos, recordemos que en aquel momento la victoria sumaba 2 puntos, en el cierre de la primera ronda, lejos de Escocia y a 2 puntos de Yugoslavia, que debía el partido con Noruega. Los franceses eran conscientes que el doloroso punto perdido ante Chipre debían recuperarlo obligatoriamente ante Escocia o Yugoslavia, los 2 rivales que le disputaban las 2 plazas para el Mundial.
pero el equipo galo no pudo sacar ventaja ante los yugoslavos jugando de local en abril de ese mismo año. Una curiosidad es que en ese empate sin goles ante Yugoslavia, Platini haría debutar a Didier Deschamps, quien conocería el fracaso y la gloria vistiendo la camiseta de su país. Frente a sus competidores directos, Francia había perdido de visitante ante Escocia y Yugoslavia y empatado ante Yugoslavia de local. Solo restaba jugar de local ante Escocia y ganar obligatoriamente, pero antes debía visitar a Noruega y vencer para poder llegar con chances a una virtual final con los escoceses en París. A todo esto, Michel Platini todavía no había podido ganar en su fase de entrenador. Francia se jugaba una final en Oslo. Los noruegos acumulaban los mismos puntos que los franceses y el partido determinaría quién se ubicaría en la tercera posición para intentar el milagro en las últimas 2 fechas. Platini buscaba desesperadamente su primera victoria y convocó a Cantona, que, por si no se acuerdan, venía de cumplir un año de suspensión por insultar al entrenador anterior. La realidad es que era una situación límite. Si Francia perdía, se despedía definitivamente del Mundial de Italia. El primer tiempo fue parejo, pero antes de su finalización, Papin lograría conseguir la ventaja al cambiar un penal por gol, lo que traía buenos recuerdos, ya que Francia había ganado su único partido ante Noruega gracias a un penal convertido por el mismo jugador. Platini acariciaba su primer triunfo como entrenador, pero en el minuto 84, tras un centro, el arquero Joel Batz comete un error garrafal y le regala en bandeja el empate a Noruega, reduciendo casi a 0 las chances de clasificación. Para colmo, Escocia había perdido ante Yugoslavia y si Francia hubiese ganado, achicaba la distancia con el seleccionado escocés. Quedaban 2 fechas y la única posibilidad matemática para Francia era ganar los 2 partidos y que al mismo tiempo los escoceses no sumaran ningún punto, lo que le daría la posibilidad a los franceses de igualar el puntaje en 9 y definir el segundo clasificado por diferencia de gol. Sea como fuere, el equipo de Platini estaba obligado a ganar. Ya no había ningún tipo de margen para el empate o la derrota. A los 26 minutos, el joven Deschamps, que había debutado en esta misma eliminatoria, consigue la ventaja parcial. El partido no era sencillo y Escocia casi consigue el empate sobre el final del primer tiempo. En el segundo tiempo, Francia cedió el balón a los escoceses y optó por jugar de contra, consiguiendo así aumentar la diferencia con goles de Cantona y Durant, obteniendo un gran triunfo por 3-0. Después de mucho tiempo, Le Bleu volvía a imponer respeto y a mostrar que su seleccionado contaba con una renovación de jugadores de buen nivel. Platini festejaba su primera victoria como entrenador de la selección francesa y soñaba con un triunfo noruego ante Escocia en la última fecha. Si bien hoy nos parece extraño que las fechas de eliminatorias se jueguen de forma desordenada y con varios días de diferencia entre los rivales, la cuestión es que Escocia jugaba en Glasgow ante Noruega 3 días antes de que Francia enfrentara a Chipre. Fue un tanto injusto para Francia que el partido no se juegue simultáneamente, ya que solo la derrota de los celtas permitiría a los franceses soñar con la clasificación, pero ese resultado era un tanto improbable. Primero porque Escocia no había perdido ningún partido de local y segundo porque Noruega ya no jugaba por nada. Lo cierto es que los escoceses consiguieron el empate que necesitaban y celebraron su clasificación al Mundial de Italia 1990, dejando afuera a Francia, que paradójicamente jugaba contra el débil seleccionado que le robó el empate, siendo el único punto que sacarían toda la eliminatoria y por el que Francia se remordía, ya que esta vez ganaría 2-0 y finalizaría en el tercer puesto, justamente apenas un punto por detrás de Escocia. Después de disputar 3 mundiales consecutivos, la falta de Platini en el campo evidentemente fue un factor determinante. A pesar de ocupar su nuevo rol como entrenador, el nivel no fue el mismo. Francia se perdía el mundial organizado por su vecina Italia en un ciclo de renovación al que nunca le encontraron la vuelta. Entre jugadores experimentados como Joel Batz, Manuel Amorós, John Tigana y Daniel Sebev, se incorporaron jóvenes promesas como Didier Deschamps, Laurent Blanc,
y la gran figura de Eric Cantona. Sin embargo, los galos ingresaron a un laberinto del que no pudieron salir. A pesar del cambio de entrenador, los diversos esquemas tácticos que se probaron y los permanentes cambios de jugadores en el once titular, el equipo nunca encontró una identidad de juego con la que pudiera ganar confianza. Como resultado de ese ciclo nebuloso, en apenas 4 años, la selección francesa desapareció de las competencias más importantes, ausente en la Eurocopa y el Mundial. La federación confió en sostener a Platini para que enfocase su trabajo en la próxima Eurocopa de 1992. El objetivo no solo era clasificar, sino también consolidar una idea de juego, tomando como base la buena imagen que dejó el equipo en el tramo final de la eliminatoria. Resultaba imperioso que la selección francesa vuelva a ser protagonista. Había que detener inmediatamente el ciclo de ausencias y fracasos en el que había entrado tras el retiro de Michel Platini. Hoy, en Historias de la Copa del Mundo, recordamos por qué Francia no clasificó al Mundial de Italia 1990.